el vivo deseo de crecer. Un bebé nace y él tiene un vivo deseo de crecer. Él no tiene un vivo deseo de crecer, él tiene algo natural. Vamos a mirar que nosotros como iglesia sí necesitamos tener un vivo deseo de crecer. Si nosotros no tenemos un deseo ardiente, un deseo apasionado por dar a conocer a Cristo al mundo, no vamos a querer crecer. Y así como un bebé nunca se puede comunicar, nosotros como iglesia vamos a quedar también afectados y no vamos a poder comunicar al Señor. Pregunta, ¿quiere Dios que las iglesias crezcan? Claro, ¿por qué? La respuesta está en la Biblia. Dice el Señor que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. También dice el Señor en Juan 3:17 que Él envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Hay una humanidad que está perdida. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Dios quiere que se salve todo el mundo. A veces yo me pongo a pensar, hermanos, cómo el diablo puede parársele al frente a Dios y decirle, estas almas son mías. Y el Señor dice, allá tengo una iglesia que puede rescatar esas almas. Y nosotros, ¿qué le decimos al Señor? ¿Aquí estoy dispuesto o cómo estamos nosotros? Empezamos con esa reflexión hoy. ¿Es mi deseo como el de Dios que todos se salven? ¿Es mi deseo que la gente no se pierda? ¿O simplemente es lo que siempre se ha hablado, pero a mí no me interesa? No me involucro. Los niños crecen naturalmente. Y crecen, y ya lo hemos visto, a través de alimento, a través de recreación, a través de cuidado, vestido, de amor. Y así crecen los niños. Las iglesias también tienen tiempos para crecer. Las iglesias tienen un tiempo en que ya nos cansamos de vernos las mismas caras los mismos. Rico ser poquitos y rico la familia, como hablábamos con los hermanos, porque pues se tiene más confianza. Pero el deseo de Dios no es ese. El deseo de Dios es que crezcamos como comunidad también. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos muchas familias incrédulos, primos, hermanos, tíos. Tenemos vecinos que son incrédulos. Necesitamos hacer algo para que ellos sean salvos. Estamos en esta congregación con una propuesta y es crecer. Esplendor de Gloria quiere crecer. Ahora, hemos dicho, y tal vez hemos sido malentendidos, que nosotros, mi esposo y yo, no esperamos que la iglesia sea una iglesia de multitudes. Y la verdad es que Dios puede armar una iglesia de multitudes si Él quiere. Nuestra propuesta es crecer naturalmente. Entonces no tenemos las estrategias de otras iglesias que es, ya trajo sus 12, usted ya inscribió tantos, usted no hizo aquello, entonces usted se ve que toca ir y toca traer, porque no es nuestro propósito jamás ser quienes palanqueen el crecimiento de la iglesia. Entonces yo cojo un bebé y lo estiro en una máquina a ver si crece. No crece, lo puedo matar. La historia real de una amiga que el niño llegó a los 16 años y el niño tenía una estatura como la del niño, y entonces decía ella, no, vamos a empezarle a dar hormonas, estaba en el médico y ya le iban a hacer un tratamiento literal de una máquina con hormonas para hacerlo crecer. Y en esos meses que estaban mirando el costo y todo, se creció 16 centímetros. Y el médico quedó aterrado porque dijo, es algo raro, o sea, eso no es normal. Pero el cuerpo, cuando dijo crecer, creció a su ritmo. Entonces la iglesia de nosotros va a crecer en la medida que cada uno de nosotros hoy entendamos qué tenemos que hacer o en qué nos podemos involucrar, o Dios a qué me está llamando a mí a hacer. Si usted escucha a Dios, usted va a actuar naturalmente, porque Dios pone eso naturalmente y lo vamos a ver. Pasemos al primer punto. Primera de Corintios 3, 5 al 11. ¿Qué pues es Pablo, que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído? Que es Cristina, que es Simón. Aquí creo que ninguno es hijo nuestro. Llegamos y ya todos conocían al Señor de cierta manera en algún sitio o lugar. Aquí no hay ninguno. Está hablando Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, Pablo le concedió una cosa, a Apolos otro. Yo planteé, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
El crecimiento lo ha dado Dios en cada uno. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primer punto, los servidores de Dios, los medios que Dios usa para implantar la palabra y salvar la gente somos los seres humanos. Dios no tuvo en su plan traer ángeles. Mandamos allá una legión de ángeles que conviertan la gente y que prediquen a Cristo. Su método son hombres. Así que ustedes y yo somos el medio para predicar el evangelio. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. O sea, ¿quién predica a Jesucristo? El que tiene a Jesucristo. Vamos a predicar de lo que tenemos, de mi experiencia personal con Dios. De ahí nace la vida de Dios para dar a otros. Entonces nos vamos preguntando si yo tengo la vida de Dios en mí. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Efesios 5:23. Si nosotros miramos a un cuerpo humano, ¿de qué consta el cuerpo? Cabeza, tronco, brazos y piernas. Y si vamos de lo general a lo particular, entonces vemos que allá hay celulitas de sangre, hay nervios en la columna, hay neuronas en el cerebro, y así por todos los sistemas del cuerpo, y todos están vivos y relacionados. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Y Cristo cómo está? Vivo. Así que a nosotros nos da vida Jesucristo. Por eso nosotros podemos crecer como un cuerpo. Entonces, así como el cuerpo crece naturalmente y normalmente, nosotros como iglesia lo podemos hacer. Si un cuerpo no creciera, o está enfermo o está muerto. Entonces, como congregación debemos crecer y si no estamos atrofiados. Entonces, nosotros necesitamos crecer porque somos una iglesia sana. El cuerpo de Cristo entonces va a crecer primero en crecimiento individual. ¿Qué dice Pablo? Mire cada uno cómo sobreedifican. Yo cómo voy a edificar mi vida en Jesucristo. Efesios 4:15 dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, oigan esto, según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. ¿Cuál es tu actividad en el cuerpo? Ustedes dirán, no, pastora, pues yo ahora apenas sé que soy salvo. Yo ahora apenas sé que Cristo me salvó y estoy aprendiendo a leer la Biblia, o estoy aprendiendo a cantar, o estoy aprendiendo a venir a culto, estoy aprendiendo a concentrarme. No, pues, como que usted me diga qué miembro soy, es ahora apenas soy allá el embrión. Pero no importa, el embrión crece. Y el embrión tiene vida. Entonces ya es suficiente, no importa. Eso lo vamos a entender, pero sepamos que cada uno tenemos una actividad. Motivo de oración, Señor, ¿tú qué me vas a poner a hacer? ¿Cuál es mi actividad? En el cuerpo. Crecemos individualmente de dos formas. Primero, internamente en el corazón. La base para crecer nosotros dentro de nosotros es el temor a Dios. Voy a ir, ¿para dónde van mis pies? ¿Para dónde voy? ¿Y a qué voy? ¿Dios lo aprueba? No. ¿Qué voy a hacer? ¿Dios lo aprueba? ¿Qué voy a hablar? ¿Dios lo aprueba? Eso es temor a Dios. La base de mi crecimiento espiritual está en ese aspecto, que todo lo que yo haga esté basado en el temor a Dios. Colosenses 3:12-17. Todo lo que hagamos debemos hacerlo como para Dios, no para los hombres. ¿Cómo crezco interiormente? Les leo el versículo. Entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, todo eso como está en nuestra vida. Soportándonos
¿Por qué será que soportándonos? Porque es que no todos somos monedita de oro para caerle a todo el mundo. Entonces puedo soportar a mi hermano y él, otro, me soporta a mí. Perdonándonos porque, hermanos, nos pisamos los callos. Créanlo, somos pecadores, entonces necesitamos seguirnos perdonando. Dice, de la manera que Cristo nos perdonó, así lo hagamos nosotros. Vistámonos de amor, que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Poco estrés, hermanos, más tranquilidad, más relajados. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que nos ayuda. Ser agradecidos, no nos olvidar dar gracias, hermano, por lo que sea y por lo que venga y por lo que el hermano da y por lo que el hermano no hace y por lo que me dio también gracias, Señor, porque estoy aprendiendo a perdonar. Por todo, gracias. Dice, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. En segunda forma de crecer nosotros individualmente, es creciendo externamente. Juan 15, 16 al 17 dice, Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre, Él os lo dé. Esto os mando. Hermanos, la iglesia tiene mandamientos. Que os améis unos a otros. ¿Cómo me he visto externamente? Amando a los demás, llevando fruto. ¿Qué es mi fruto? Una clase de fruto es que Tito trajo a alguien que le compartió de Cristo y le invitó. Esa es una clase de fruto. ¿Qué otro fruto puedo yo dar? Que si llegan ustedes allá a donde yo vivo, digan qué clase de vecina soy yo. Ese es mi fruto externo. Si a mí me recomiendan, o tengo que ir a decir, oiga, me dan una carta de recomendación, pero cuente ahí. Debemos estar dando testimonio a otros. Nuestro vestido externo tiene que ver, primero, ante los incrédulos. Primera de Pedro 3, 8 al 13. Vuelve y habla, sed todos compasivos, amándoos, misericordiosos, amigables, bendiciendo, refrene su lengua del mal, no hable de engaño, no sea mentiroso, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Yo debo ser mediador, pacificador con otros. Estamos hablando de nuestro crecimiento respecto a los incrédulos. Misericordioso, es que no siempre yo debo llevarle al hermano que es hermano de la iglesia. Yo puedo también mirar que hay una necesidad en el barrio y hay alguna familia en el barrio, oiga, demos testimonio como cristianos y de pronto llevémosle a esa familia una panelita, algo, y al mismo tiempo digámosle que Cristo la ama. Alguien una vez nos decía, tan duro que es ir a predicar el evangelio a esos sitios donde realmente la gente no tiene que comer. No, Cristo les ama y tremenda campaña, ya antes les piden ofrenda. Es muy duro eso. Nosotros como cristianos, ¿cómo manifestamos ese crecimiento? Cuando somos misericordiosos también con el incrédulo, cuando le mostramos a él que también tenemos paz. Dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hermanos, cuando uno siempre se comporta de manera que la gente a uno lo respete, difícilmente le hacen a uno daño. Hay un amigo que vive allí por el lado de la Florida. Ese hombre es culto, tiene una ropa excelentísima, también tiene la ropa de nosotros. Y él entra a su barrio y muchas veces él lleva su ropa lujosa en la maleta porque va a llegar a su barrio y no va a llegar diciendo soy más que ustedes. Sino que él va y en un baño se cambia y se pone su ropa de diario y ahí va. Y él es el amigo de los marihuaneros, de los ladrones. Todos saben que él es cristiano. Lo defienden antes de cualquiera que lo vaya a atacar. Pero él es de los que ha ido a llevarle un mercadito a una de las vecinas, se sienta con ellos en la calle con traje como ellos a decirles, hermanos, hay una vida mejor, y los pone a reflexionar. Un cristiano debe hacer esas cosas con los incrédulos, pero a veces los creyentes nos encerramos en la burbujita de la iglesia y no nos damos hacia el mundo. ¿Cómo podemos hacer que Jesús llegue a ellos? ¿Cómo puede ser salvo el mundo si nosotros no nos acercamos a ellos? Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente con los de afuera. ¿Qué está haciendo este varón? Andando sabiamente con los de afuera. Dice, redimiendo el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que no nos vean a nosotros saneando, que estamos males porque no trabajamos o porque hacemos las cosas inconvenientes. No, como cristianos nosotros debemos dar ejemplo en ese sentido. Vuestra palabra sea sazonada con sal, con gracia, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
Nosotros como cristianos no debemos estar con los incrédulos mirando en qué peleamos. No, dice por la paz. Entonces mirando cómo le ayudo, cómo hago que él entienda las cosas, cómo las entiende, de tratar de comprender cómo las entiende, no tratar de imponer lo que yo tengo en mí. Segundo punto, para ese crecimiento externo, nosotros también debemos, entre creyentes, tener una relación como hermanos. Primero, con la autoridad delegada. Primera de Timoteo 3, que nosotros individualmente vamos a crecer. Y Enrique decía, quiero ser un predicador. Y él tiene ese anhelo en su corazón. Cada uno dice, no, ya me gustaría cantar, pero con esta voz de tarro. Pero la ronca de oro le cantaba al mundo y el mundo le aplaudía. Así que a Dios le encantan los roncos también. Porque no tenga ciertos talentos, Dios puede usarme. En este aspecto dentro de la iglesia, nosotros cómo crecemos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si usted quiere participar en la iglesia, es muy bueno que lo quiera hacer. La Biblia dice, hágalo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Las personas neófitas pueden llegar a una altura, pero de allá caer, porque no están firmes todavía para desarrollar ese trabajo en la iglesia. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, lo que hemos estado hablando. En un sitio, ¿quién debe dar más ejemplo? Aquel que se dice que es pastor o líder o está en alguna posición en la iglesia, debe ser entre su comunidad secular una persona que tenga buen testimonio. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito. Habla de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpieza de conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Cualquiera que en el ministerio quiera ejercer debe probar la gente. Aquí todo se hace voluntario y se hará siempre voluntario. Pero eso manifiesta, ¿qué quiere usted? El que quiera hacer hace, el que no quiera hacer no se hace. Pero se prueba a la gente para saber qué es lo que quiere. Hoy estaba Enrique invitado a abrir el culto. ¿Y qué hizo Enrique? Llegó temprano, pero si él llega y dice, no, pastora, me dio pereza. No, a mí se me olvidó, no le interesa. Se dio una oportunidad, pero él no le interesa. Entonces, él llega ya encontró orando a alguien porque llegó tarde, y entonces después va y le dice al pastor, ay pastor, pero usted me ha dicho a mí, y yo sí había preparado, hermano, era a las 9, son las 9:30, porque pueda que le haya preparado, pues si llegó a las 9:30, estoy haciéndome entender que es probar la gente. O sea, si usted quiere darse, muéstrese. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere dar? ¿Quién quiere barrer? Eso es probar la gente. Vamos a hacer algo. Yo hago tal cosa y llegamos allá y no llegó. Eso es probar la gente. Es voluntario. Porque la Biblia lo dice que debemos probar. Habla de las mujeres, mire, dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Habla de los diáconos, maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos, no solamente el obispo, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe de Jesucristo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a ver. Pablo está hablando de esos aspectos que en la congregación cada uno debemos tener en cuenta para servir al Señor. En segundo lugar, como cristiano y frente a mis hermanos, debo ser bautizado. Como persona ya bautizada, ¿yo qué debo estar haciendo? 1 Timoteo 3:14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto a verte, para que si tardo sepas
¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad? ¿Qué es baluarte? Baluarte es el fortín que hacían los soldados para resguardarse allá. Una ciudad que tenía muros alrededor, pues ¿qué hacía la gente cuando venía la guerra? Allá a guardarse. ¿Qué es la iglesia para la gente? Nosotros debemos ser refugio, que la gente tiene un problema, se acerca a ustedes, que la gente sabe a quién ir. La iglesia es un baluarte del Señor. Entonces, aquellos que pertenecemos a la iglesia como bautizados debemos ser esas personas que damos protección y abrigo, que otros vean en nosotros ese apoyo, no que estamos siempre mirando cómo fusilar a cada uno en sus errores y fallas. Y también crecemos en segundo lugar a nivel grupal, o sea, crecemos como individuos, pero crecemos a nivel grupal. Hechos 2, 43 al 47. Miren cómo es que vamos a crecer grupalmente. ¿Quién añadía a la iglesia? El Señor. ¿Por qué añadía el Señor a la iglesia gente? Porque la gente mostraba entre ellos unidad, amor, afecto, comían con sencillez de corazón, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Para los que tenían mucho, no les sobrara, y los que tenían poco, no les faltara. Segundo punto, la clave del crecimiento. El primero es el amor. En esto conocerán que vosotros sois mis discípulos. Los de afuera van a saber que nosotros somos discípulos de Cristo. Si os amáis unos a otros. Pero acá también dice el Señor en Juan 13, 34 al 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Segundo, el servicio. ¿Será que la gente de afuera va a querer congregarse acá si nosotros tenemos amor? ¡Claro! Miren, un testimonio de una amiga, doloroso para mí. Ella es una mujer con un hogar muy bonito. Y ellos dos se conocieron adolescentes, él era monaguillo de la iglesia y ella era muy fiel a la iglesia católica. Y allá se conocieron, se hicieron novios de adolescentes y pues ya salidos del bachillerato y eso se casaron. Para ella todo es Dios. Y ella me decía, mire Cristina, yo me hiciera evangélica como usted, porque usted a mí me ha dado testimonio. Usted es una persona agradable, usted es una persona que trata de entender, en lo que yo he visto es intachable. Pero yo he visto una cosa entre los evangélicos, y es que cuando uno cae, todo el mundo le cae encima. Todos los que fueron sus amigos, todos los que estaban para levantarlo, caen encima, lo destruyen, lo destrozan, lo dejan sin con qué levantar la cabeza. Y eso me da mucho miedo para volverme evangélica. Por eso no me vuelvo evangélica. Y hermanos, años después tener que verlo ya conmigo misma. Siguen al Señor allá, sigue amando a Dios y sigue con un hogar muy lindo, pero ese es el testimonio triste y doloroso que como evangélicos o como cristianos creyentes damos a los de afuera. Por eso mucha gente no quiere venir a conocer de la verdad, porque estamos en la verdad, hermano, con todos nuestros defectos. Si tenemos que perdonarnos, soportarnos, pues es porque tenemos defectos, no somos perfectos. Pero la gente no está viendo la misericordia, el amor, el apoyarnos unos a otros. El que si se cayó venga, cómo lo restauro, cómo lo acompaño. No, eso no se ha visto. Que en Esplendor de Gloria algo que recalcamos con mi esposo siempre es eso, hermanos. Desde nosotros los pastores necesitamos su ayuda, su acompañamiento. Nosotros todos estamos creciendo en el Señor, incluidos nosotros. Esta parte del amor, hermanos, es algo muy clave. Y en el sentido del servicio, entonces debemos servirnos unos a otros con un buen trato en humildad. Juan 13, 12 al 17. En el tiempo de Jesús, quien lavaba los pies era el sirviente. Entraba un invitado, lo primero que hacía el sirviente es correr a traer un lebrillo con agua y con la toalla y lavar los pies porque venían del desierto. Entonces ellos iban con los pies llenos de arena y de tierra. El Señor toma a los discípulos en esa última cena y entonces les lava los pies. Dice la palabra y alrededor de estos versículos que Él se quita su manto. El manto significa autoridad, que está diciendo, ya no soy sino uno como ustedes, y soy además de como ustedes su sirviente, y les lava los pies. Eso significa, hermanos, que nosotros estamos llamados a lavarnos los pies unos a otros, porque el Señor dice acá, ¿qué ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis? Ni el enviado es mayor que el que le envió, y el siervo no es mayor que su Señor. O sea, si Cristo lo hizo,
En una parte simbólica, nosotros vimos a Jesucristo y lo vemos en todos los evangelios, ¿qué haciendo con los discípulos? Sirviéndoles, enseñándoles, ayudándoles a crecer. Esa parte es muy importante para nosotros crecer y es servirnos unos a otros. Hebreos 13:1, otra cualidad, ser hospedadores, amándonos fraternalmente. ¿Qué es un amor fraternal? Entre hermanos. ¿Por qué nos decimos hermanos? Aunque con mi esposo nos encanta llamarnos por el nombre, ustedes se dan cuenta. Y nos gusta así porque la hermanita de ojos verdes, de pelo así, no, tenemos nombres. Pero como somos hijos de un mismo padre, nos llamamos hermanos. Entonces tenemos muchos tíos, los niños tienen muchos tíos, ¿sí? Y tenemos muchos hermanos. Y miren, si alguno de ustedes necesita ir a alguna ciudad, y de pronto mi esposo y yo tenemos la facilidad con las personas que conocemos de encontrarle a usted una casa en esa ciudad, y allá hay un cristiano, usted llega a esa casa, nunca se han visto, nunca se han conocido, pero por la recomendación, ¿a dónde llega usted? ¿A la casa de quién? De su hermano. Nosotros tenemos toda una familia en el mundo. El día que toque salir, hermanos, nuestra familia es hasta allá. ¿Cómo nos debemos amar? Con amor fraternal. ¿Cómo tratar a mi hermano? Como hermano. El amor fraternal tiene que ver con hospedar. No todo el mundo tiene esa facilidad. Dice así Hechos 16:14 y el 40. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que habían reunido, y una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, una tela muy fina, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia. ¿De dónde salían los apóstoles? Salieron de la cárcel y entraron en la casa de Lidia. Y ya no dijo: no, ya ustedes estuvieron en la cárcel, yo ya no los conozco. Y habiendo visto a los hermanos, ¿quiénes estaban en la casa de Lidia? Los hermanos. O sea, Lidia era hospedadora, tenía gente en su casa. Y se fueron, dice, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Oiga, los de la cárcel salieron de la cárcel a consolar a los que estaban allá en la casa. También vamos a servir y a crecer a través de limosnas y ofrendas. Las limosnas son para cristianos y para incrédulos que estén en pobreza. Hechos 11:29 al 30. Entonces los discípulos, ¿quiénes? Los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía. Los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Todavía no se llamaba Pablo. Estaban enviando a gente en Judea una limosna. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. ¿Con quién se envían las cosas? Con personas responsables. Ellos eran considerados columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Pablo de quién se ocupó? De los pobres. Romanos 15:25 al 26. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los altos, iba a servir a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos. Vea que habían santos pobres, no todo el mundo estaba rico, no todo el mundo estaba bendecido y prosperado, no, mire, los santos, dice, una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, también ellos deben ministrarles los materiales. O sea, los cristianos no solamente damos lo espiritual, también podemos dar lo material.
Miren que las limosnas van para los santos y van para los incrédulos también. Entonces, como iglesia debemos darnos a conocer en ese aspecto. Las ofrendas. Entonces, las ofrendas son utilizadas para invertirlas en todo lo que incluye el ejercicio de la predicación. Tienen un objetivo claro y específico, la predicación del Evangelio. Yo les pregunto ahorita, ¿qué se necesita para nosotros funcionar? A ver, hagamos un listado. A ver. Salón, ¿qué más? Sonido, ¿qué más? Instrumentos, grupo de alabanza. Pongan atención a esto. ¿Este dinero lo necesitan aquí? Sí. ¿Este dinero lo necesita aquí? ¿Este dinero se necesita aquí? Ah, bueno, entonces aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Las ofrendas pueden ser voluntarias, específicas. Hay muchas ofrendas que cada uno ha dado. Por ejemplo, mi hermana nos ofrece un tintico al final del culto. Alguno ofrece un pancito. Son ofrendas, hermano. ¿Y para eso se requiere dinero? Sí, se requiere dinero. Pero ¿qué tengo para dar? Pues lo que tengo hoy. Un tintico, una guapanelita. ¿Cómo debemos comer? Con sencillez y agradecimiento. Con humildad. Lo que me den, donde voy, como esté. Hechos 24:17. Pero pasados algunos años, mire que ahí está la diferencia, dice Pablo, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Ahí está, discriminado ofrendas y limosnas. En primer lugar, Jesús y los discípulos debían dejar suplidas las necesidades de sus hogares mientras iban. ¿Ustedes no se han preguntado que Jesús caminaba con 12 y duró 3 años conviviendo con ellos? Todo el tiempo, 24 horas al día, se iban para un lado, se iban para el otro lado, y tenían hijos porque Pedro se habla a la suegra, y decían que fueron a la casa de fulano y de sutano. ¿De qué comieron si ellos tenían que ser responsables, según lo leímos ahora antes, del mantenimiento de sus casas? Tuvieron que haber dejado bastante ración. ¿De dónde sacaban eso? Cuando Jesús llama a Pedro y llama a Andrés, ¿qué estaban haciendo ellos? Pescando. ¿Y se acuerdan qué pasó ese día? Se multiplicó a tal punto que 2 barcas les ayudaban. ¿Qué se armó para la época? ¿Saben que para la época eso se armó una industria pesquera? Y ahí estuvo la provisión para sus casas. Muy posiblemente. Entonces ahí encontramos una respuesta. Pero miren esta. Lucas 8:1 y 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. ¿Quiénes? Unas mujeres. ¿Cómo eran ellas? Habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Las mujeres de allá, y estas mujeres no tenían cualquier negocito. Mire que las mujeres tuvieron que ver con el mantenimiento de esas casas de esos discípulos. Y Jesús estaba a cargo de su mamá. José había muerto, el hijo mayor necesitaba sustentar. Jesús se iba y dejaba a la mamá sin para comer, sin para... Entonces miren que se requiere de dinero para servir al Señor. Las ofrendas también tienen que ver con los requerimientos del ejercicio local y misionero. Ustedes ven sus pastores, nosotros nos reunimos siempre en esta casa, y entonces ustedes dicen, no, los misioneros son los que salieron allá para el Guaviare, que salieron allá para el pueblo, el departamento. No, hermanos, hoy aterricemos en esta visión. Ministro o misionero dentro de la realidad es aquel que conoce su misión y la desarrolla. Ese es un misionero. No son los que viajan solamente, son aquellos que conocen su misión y la desarrollan. Entonces, en este caso, mi esposo y yo somos misioneros y somos ministros, aunque estemos ubicados en un solo lugar por el momento. Ahora, cada uno de nosotros podemos ser ministros y misioneros en lo que a Dios corresponde. ¿Será que estas mujeres que aportaban a Jesús con sus bienes eran misioneras? Estaban supliendo una necesidad para la iglesia, estaban cumpliendo una misión. Cada uno de ustedes es un misionero cuando de parte de Dios cumple lo que Dios esté pidiendo en el momento. ¿Cómo habla Pablo de los ministros? Dice, somos servidores y somos colaboradores. 1 Corintios 9, el 6 al 19. Para nosotros con mi esposo una bandera es el 18. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente
el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Miren, hermanos, si nosotros, nuestro trabajo es darle lo espiritual, será mucho que cegaremos lo material. Si dice Pablo, si sembramos allá una parcelita, ¿será que es que no esperamos que ella nos dé comidita? Si vamos al ejército, ¿quién no espera que el ejército le remunere? Hermanos, pero creemos que en el sentido del servicio al Señor no hay necesidades ni hay obligaciones para darle a los hermanos. Y dice Pablo, yo puedo a ustedes reclamarles mi derecho, porque es un derecho. ¿Por qué no está mi esposo acá? Porque no queremos serle gravosos a la iglesia, porque la iglesia no está todavía para sustentarnos, porque en este momento necesitamos ser ejemplos de ustedes, que él tenga suplida las necesidades de su casa y gobierne bien su casa para que pueda venir a dirigir la grey de Dios. Y allá Pablo dice, y estas manos me han bastado para trabajar. O sea, cuando ustedes me han querido dar, bien, y cuando no me han querido dar, ¿qué hago yo? Pues voy a trabajar. Nosotros exigimos que los hermanos que nos guían estén al frente cuando nosotros le tenemos suplidas las necesidades a ellos. Mientras tanto, hermanos, ellos están dándonos ejemplo a nosotros de trabajar con sus manos. Porque para nosotros el Evangelio no es comercialización, hermano. A ver, pacte, diezme y traiga, y aquí traemos la camioneta y cómo están de bendecidos sus pastores. No, hermanos. El Señor aquí es claritico. Nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual y hubiera derecho a lo material, pero es como voluntario. Voluntario, hermano. Porque es como cada uno Dios le va mostrando en su corazón hacerlo. Otra cita es Hechos 6 del 1 al 7. Como creciera el número de los discípulos, las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Las viudas necesitan ser atendidas por la iglesia. Necesitamos plata para viudas que claramente lo son, sí. Para huérfanos que hubieran, sí, necesitamos como iglesia suplir esas necesidades. Y dice que estaban siendo desatendidas esas viudas. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Y qué dijeron los discípulos? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, ellos no tenían que atender la parte administrativa de esos alimentos, porque ¿qué era lo que iban a hacer? Desatender la palabra de Dios. Entonces ellos ordenan, busquen hermanos entre ustedes 7 varones, ¿cómo debían ser los varones para ir a contar y administrarlo, de darles a las viudas? Mire cómo debían ser, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó esto a toda la multitud, y eligieron a unos, a Nicolás, a Timón, a Parmenas. Entonces los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron sus manos. ¿Y qué pasaba? Porque había esa organización, el que estaba en lo espiritual, ¿a qué se dedicaba? Lo espiritual. Pero como son etapas, y nosotros estamos en etapa de crecimiento, somos una iglesia bebé, obviamente las cosas van paso a paso, ¿cierto? Pero dice acá que crecía la palabra y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente, porque había sustento para todas las necesidades, porque había quien fuera y hiciera las cosas, porque había gente que estaba dispuesta para servir al Señor. Filipenses 4, 14 al 19, gastos y transportes y alimentación, que era lo que había pasado, le han suplido a Pablo para todas sus necesidades. Mire, hermanos, cuando el Señor nos mueva a dar una ofrenda, dice Pablo que esa ofrenda que cada uno traemos, no la cantidad, la ofrenda que traemos cada uno, como Dios lo haya dado en nuestro corazón, dice que es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Los niños dicen, voy a sacar 500 pesos de mis onces para el Señor, 100 pesos para el Señor, la moneda que me dio mi mamá de la colombina se la voy a dar a Dios. ¿Qué es eso para Dios? Olor fragante. ¿Qué fueron las 2 blancas de la viuda? Olor fragante. ¿Cuánto daban los fariseos? De lo que les sobraba montones, pero para Dios eso era desagradable. Miren cómo mira Dios una ofrenda, no es la cantidad, es el corazón. Ofrenda para los necesitados. Segunda de Corintios 8, 8 al 15. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro.
porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Por eso acá no hacemos firmar sobrecitos y pacto y usted endeudado con la iglesia, no. Porque es que acá la palabra es clara. Dice que es conforme a lo que tengáis, no según lo que no tiene, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la escasez vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Miren, hermanos, esplendor de gloria, conforme a este pasaje, ahí no dice canastas familiares. En esta iglesia no hay canastica de amor, porque acá dice que es conforme a lo que uno tiene. Y que hemos dicho antes, que si usted tiene un mercadito, que si usted tiene una panelita para su vecino, para el hermano que sabe que está en necesidad, pues no voy para la casa del hermano y se lo llevo. ¿Para qué canastica de amor acá? Porque es una canastica, y si fuéramos 200 miembros, perdónenme, los 200 hay 50 con hambre y solo hay una canastica y el otro se queda mirando al que la llevó. Esplendor de gloria no trabaja actividades comerciales donde se obtengan ganancias dentro de la congregación, venta de comestibles, cobro de boletas de los seminarios, de los congresos, de los retiros, de los campamentos, porque la iglesia no es mercadería. Acá no vendemos, ni compramos. Entonces no se va a sacar templo de actividades de tamales, ni de ninguna clase de cosas, helados, nada de eso se va a hacer en la iglesia. Si el hermano quiere allá abrir una pastelería o una panadería y que atender a sus hermanos, con gusto, hermanos. Pero la iglesia no se va a edificar con actividades comerciales, porque la Biblia dice que según lo que cada uno tiene, y el que tiene mucho, ¿cómo da? Mucho. Y el que tiene poco, ¿cómo da? Poco. ¿Y cómo lo damos? De corazón. Y así Dios va a multiplicar la plata que llegue. Caminamos por fe, no por vista. Mire, hermano, si usted trae 1000 pesos con fe y usted los echa aquí con amor, creyendo que Dios va a multiplicar en esa caja sus 1000 pesos, usted no sabe cuando abramos esa caja qué pasa. Aquí el testimonio del campamento lo saben varios. Dios puso en la cartuchera para cancelar a la señora de la finca 1.000.000 de pesos. Yo los vi. Hermanos, andamos por fe y no por vista. Yo he visto recibos cancelados de luz, recibos cancelados de mi casa. Los he visto cancelados. Dios puede hacer milagros. Dios no necesita que nos matemos. Y el hermano dice, ay, hoy hay almuerzo en la iglesia, hoy hay frijolada, no tengo los 2.000. Ay, mejor no voy, qué pena no comprar. Las actividades comerciales hacen no que la gente se motive, que se desmotive, que se obligue a. Miremos cómo es que Dios nos está mandando a dar. Y vamos a ofrendar y a dar como Dios dice, no inventándonos cosas. Tampoco dice que pro templo, pro instrumentos, pro diezmos, y entonces acá 5 cajas. Hermano, tiene que echar en las 5, porque si le echo a una, digo, ay, que pesar, pero también necesitamos el instrumento. Ay, pero es que también necesitamos el ladrillo. Ay, pero es que el misionero, ¿qué hago? Eso motiva, no motiva, hermanos. Una cosa es que se administre lo que llega, y otra cosa es que veamos un poco de cosas que a mí me desmotivan a dar. Estoy hablando por Cristina, porque está en sitios donde toca así, hermano, cogen ese sobre, esos son 10 renglones, y dice, Señor, pero ¿para cuál doy? Lo hacen sentir a uno miserable en lo que puede dar. Pues la Biblia dice que si usted tiene poco es bendecido y olor fragante, y si tiene mucho es bendecido y olor fragante. Pues yo echo mi olor fragante y me voy dichoso para el puesto y para mi casa, diciendo al Señor, te serví de corazón, queriendo lo que tenía. Y hermano, el resto déjeselo a Dios.
Deje que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Usted dele a Dios lo que usted puede de corazón. Aunque aquí en Esplendor de Gloria no estamos de acuerdo en diezmar, porque acá no hablamos de diezmos, sí estamos de acuerdo a lo que la Biblia nos habla. Primera de Corintios 16, 1 al 4. ¿Cómo dice el Señor que debemos ofrendar? No de diezmos, pero mire cómo va a ser nuestra ofrenda. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. ¿Qué es ese prosperar? Quiere decir una proporción determinada de lo que usted en esa semana tuvo, porque todo lo que llega a nuestras manos es prosperidad. Y entonces los que vivimos como mi esposo y yo, que hoy hubo y mañana no tuvo, pues entonces usted mira que prosperó esa semana y aparta para la ofrenda según haya prosperado, guardándolos, en esa palabra griega que es guardándolo, atesorando abundantemente las arras de un tesoro mejor guardado para el dador. O sea, que cuando yo digo que guardo algo para el día que vaya al culto, el primer día de la semana, ¿cuándo lo debo guardar? Dice atesorándolo y como un mejor tesoro y como una mejor ofrenda en el transcurso de la semana. Generalmente yo los sábados con Dios hago mi compromiso de mi ofrenda, le digo, Señor, esta semana tanto voy a llevar. Eso es lo que quiere decir aquí, guardándolo. Porque como un mejor tesoro, ese olor fragante, ¿dónde va a ser premiado? Aquí en la tierra. Nosotros decimos, hermano, le damos ofrenda con intereses. En la eternidad. Mire que esa ofrenda no es física. No son los 20,000, los 2,000, los 500. No, hermanos. Es lo que para Dios significa. Lo que Dios puede hacer de él, de su eternidad aquí en la tierra. El alma que se puede ganar. Esa hambre que se puede suplir. Esa viuda que puede tener. Eso es mi ofrenda. Es una obra eterna. Guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Estaban haciendo un donativo específico allá. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. ¿Qué dice el apóstol que si fuere propio que él fuera? Pues porque la gente decía, no, pues si se lo va a llevar el apóstol hay que echar buena plática, con eso justifica la vida del apóstol. De acuerdo al corazón, él no estaba pidiendo de ninguna otra manera. Primera Timoteo 6:19 dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ofrendar es echar mano de la vida eterna. ¿Cómo crecemos más? Con oración y ayuno. Usted puede proponer ayunar y orar individualmente. Así lo hacía Cornelio. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Mire quién era Cornelio. Era un centurión de la compañía llamada La Italiana, o sea que era romano. Piadoso y temeroso de Dios. ¿Cuál era la base? El temor a Dios, nuestro testimonio. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. O sea, el Señor era de testimonio también en sus ofrendas y en sus oraciones. Este vio claramente una visión como a la hora novena del día de un ángel de Dios, entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué hayan sido sus limosnas más sus oraciones? Tenidas en cuenta y en memoria, o sea, Dios se acordaba de eso. Y Dios le envió un ángel diciéndole eso. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. ¿Quién era Cornelio? Era un cristiano en todo lo que hemos visto, ¿cierto? Un cristiano de testimonio, un cristiano que ha crecido en Dios. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora estaba yo en ayunas
Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón vestido con vestidura resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas por Dios. Nuestras ofrendas, sumadas a la oración, son algo que a Dios agrada. Congregacional, el ayuno. ¿Cómo estaba Cornelio? El ayuno. ¿Quién lo había mandado? El pastor mandó a ayunar. Entonces, hermanos, ustedes tienen la libertad de proponer a Dios sus ayunos como quieran. Voy a proponer un ayuno para Dios, hoy no voy a desayunar, hoy voy a leer la Biblia, porque el ayuno es para estar con Dios. Dios me puede hablar, él está en ayunas y ¿qué pasó? Pues vino Dios y le habló. Entonces, la hora de la comida, las medias 9, la dedico para orar a Dios, para estar en su palabra. Y a la hora del almuerzo, ¿cómo? Voy a hacer ayuno de mediodía, hágalo. Voy a hacer un ayuno de 3 días, gloria a Dios, avise para ayudarle a orar. No importa. De vez en cuando vamos a proponer un día de ayuno congregacional. Ahora, hermano, ese día es de ayuno congregacional, pero si usted no quiere ayunar, pero quiere ir a orar, pues no ayune y vaya y ore. Y apoya lo que supuestamente se llama ayuno, pero es un tiempo para estar con Dios. Usted necesita orar o algo, lo vamos a hacer. Entonces, generalmente se lleva una actividad de ayuno semanal, un día a la semana. Entonces, congregacionalmente también hay ayuno. Dice Hechos 12:1, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes, de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Mire quiénes habían en la casa de María, la madre de Juan. Él tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, hermanos, hay también oración congregacional. Entonces un día decimos: hermanos, vamos a hacer oración, vamos a hacer vigilia. Si usted quiere, tiene el deseo, apoya lo congregacional. ¿Qué diferencia hay, hermanas, entre que yo ayune solo y ayune acompañado? O que yo ore solo o ore acompañado. Hermanos, cuando nos encontramos como iglesia, es como cuando usted pone un fosforito, y le pone otro fosforito, y le pone otro fosforito, y entonces que se arma una llamarada. Para Dios es deleitoso que sus hijos se reúnan para alabarlo. Y cuando estamos así congregados, Dios puede manifestar su gloria diferente a cuando estamos solitos. Dios puede hacer grandes cosas con cada uno de nosotros cuando estamos reunidos. Por eso es bueno hacerlo. Concluyamos. Primero, hermanos, la iglesia de los primeros tiempos no es la misma de hoy. Ni estamos en Judea, ni somos judíos, ni estamos en esa cultura oriental. No podemos volver a la iglesia de los primeros tiempos, porque estamos en el siglo XXI, estamos en un país llamado Colombia, tenemos una cultura diferente, nos toca hacer iglesia del siglo XXI a la cultura colombiana. Entonces, la esencia sí, que es lo que hemos visto hoy, la esencia es nuestro corazón, la esencia es el Señor, la esencia es la palabra, la esencia es Jesucristo, eso no va a cambiar. Pero la forma en que lo llevemos a cabo sí va a cambiar. Para lograr que la iglesia sea un cuerpo vivo y que crece naturalmente, cada uno de los hijos de Dios debe tener disposición para servir. ¿Cómo? Primero, ser bautizado. Segundo, Hechos 2, 35 al 43. Miren lo que dicen para crecer como iglesia nosotros. Y miremos aquí en Colombia qué podemos hacer respecto a lo que habla ahí la palabra. Primero, dice el 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Tenemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Cristo. Al oír se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese. Primero, para yo crecer en una iglesia, debo arrepentirme y bautizarme, porque Jesús es nuestro Señor. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya sabemos que quien se hace hijo de Dios, ¿quién lo hace hijo de Dios? El Espíritu Santo lo hace nacer de nuevo. ¿Y cómo queda? Sellado por el Espíritu. Entonces ese es el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto nuestro Dios llamare. Todos los que estamos aquí, Dios nos ha llamado a ser sus hijos.
Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así, ¿aquí en Colombia podemos ser salvos de la perversa generación? Sí. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. ¿Qué fue lo que pasó primero? Recibieron la palabra. ¿Cómo nos bautizamos en esplendor de gloria? Después de recibir la palabra y entender quién es Jesucristo y por qué y para qué. ¿Lo podemos hacer aquí? Sí, bautizarnos. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas, imagina 3.000 bautismos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? El Evangelio de Jesucristo. ¿Lo podemos hacer? Sí. En la comunión unos con otros, ¿lo podemos hacer? ¿Estar unidos? Aquí lo estamos. En el partimiento del pan, ¿qué es el partimiento del pan? La cena, la conmemoración de la venida del Señor. Y en las oraciones, ¿lo podemos hacer? Sí. Sigamos. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Se puede hacer? Nuestra cultura no lo permite de esa forma, pero sí podemos tener en común esto. Mis hermanos están compartiendo sus sillas de su sala, están compartiendo con nosotros su techo y esto sí puede ser común, así sea temporal por un ratico. Podemos tener en común muchas cosas en su debido lugar. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Quién va a ofrendar su casa, su apartamento, su carro? ¿Se puede hacer hoy en día? Bueno, si se quisiera así y si el Señor se lo manda pudiera, pero no estamos en la época de los apóstoles. Ellos eran tan responsables y tan honestos que ellos sí repartían según la necesidad de cada uno. Hoy se enriquecen a costillas de otros, no reparten según la necesidad de la gente. Y perseverando unánimes cada día en el templo, ¿lo podemos hacer? Podemos hacerlo. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces ahí analizamos que es factible hoy en nuestra iglesia. Final en el sentido personal. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, calladito ahí cada uno consigo mismo. Hasta aquí usted se ha dado para Dios, para servirle a Dios. ¿Tiene que la sola disposición de estos chiquitos de escucharse un culto? Eso es tu ofrenda para Dios grande. Porque no es lo fácil para un niño estar dispuesto en una reunión de adultos para escuchar una prédica de hora y media. Una personita que se ha dispuesto para Dios para servirle en esa forma, de estar aquí y de estar atenta. Esa sería tu ofrenda para Dios en ese sentido de servicio. Y así cada uno de ustedes puede decir, no, yo le estoy dando a Dios esto, le estoy dando a Dios aquello. Y cada uno tenemos para con Dios algo que ofrecerle. Este punto es descubrir mi servicio a Dios. ¿Con qué puedo servir a Dios? Hechos 11, 27 al 30. En aquellos días, unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Ahí estaba la iglesia. ¿Qué iba a haber en ese sitio? Hambre. La cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, terminaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo con los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Aquí cómo estaba sirviendo la gente, unos que estaban haciendo, ofrendando, otros que estaban haciendo, recogiendo y administrando, y los otros llevando. Ahí está un servicio. Si acá dijéramos jornada de aseo, pero uno dice, ay, yo tengo este poquito de jabón, otro dice, ay, yo tengo este cepillo, el otro dice, no, yo no llevo nada, pero yo voy y refriego. Cada uno va a servir con lo que tiene, a servir a Dios con lo que tiene. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, o sea, fueron y llevaron y trajeron, y volvieron a Jerusalén llevando consigo también a Juan. ¿Qué hicieron? Fueron y dejaron una ofrenda y de paso que se trajeron otro discípulo, otro dispuesto a servir y a estar con ellos. Hermanas, yo sí quiero ayudar, yo sí quiero servir. En ese aspecto, cada uno mira, ¿cómo ven ustedes que ellos dos están arrancando para servirle al Señor? Bueno, están aprendiendo la palabra, ¿qué más? ¿Qué dice que ellos tienen un llamado? Que no les importa si los muebles se destruyen, si de pronto nos vamos y acá esto quedó lleno de barro, un reguero de losa,
Y ellos no están y dicen, oiga hermanos, ¿quién va a lavar la loza? Pero miren cómo me dejaron la casa, pero es que mire, se rompió tal cosa. No, ellos no están mirando eso, ellos ¿qué están haciendo? Están ofrendando su casa. ¿Y ustedes cómo se sienten con ellos? Bienvenidos, ¿cierto? Yo no he visto a ti un día que esté malacaroso ya diciendo, ¿y usted para qué viene a mi casa? Empezamos así. Empezamos con que hoy tengo 500 para una ofrenda y con eso puedo servir. Empezamos con que llego a tiempo al servicio, que el pastor sea yo el primero que lo salude, ese es mi servicio para Dios. Así arrancamos, hermanos, no más. O sea, haga lo que pueda, haga lo que tenga, haga lo que quiera. Ay, voy a empezarme allá a ir a ese curso, pero yo arranco por algo, arranco por una curiosidad, arranco por una pequeña decisión, y Dios lo va a tomar tan en serio que Dios le va a dar más, y le va a dar más, y le va a dar más en la medida que usted se disponga.